Pues ahora sí que sí. Bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo webinar de IAVE Spain, en esta ocasión de la mano de nuestra sociedad Via Lion y de Aldeas Infantiles, donde, bueno, entre Laura y Luis nos van a contar un case study súper interesante. Yo creo que nos va a servir a todos para sacar muchas claves para nuestros futuros proyectos de Branded Content, y además es un proyecto muy interesante donde dan voz a toda la infancia y a la adolescencia sobre temas tan interesantes como es la salud mental, la pobreza infantil. Así que nada, no me quiero extender muchísimo porque sé que tienen una presentación muy interesante y densa, así que dejo a Laura Prado, responsable del proyecto de Tenemos mucho que decir, de Aldeas Infantiles, y a Luis Movilla, dirección de Branded Content and Experience de Via Alliance. Así que, chicos, todo vuestro y muchísimas gracias. Simplemente recordar a todos, antes de nada, que para todas las preguntas que os vayan surgiendo, por favor utilicéis el botón de preguntas y respuestas, que al final luego a ellos les es mucho más sencillo gestionarlo, ¿vale? Así que Laura, Luis, todo vuestro y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Paula. Un placer compartir este webinar con todos. Antes de empezar, sí que nos gustaría, ¿no?, daros las gracias porque sabemos que estar aquí una mañana de un viernes a las 10 de la mañana y en una semana tan especial, tan cortita, pues es de agradecer. Así que os damos las gracias a todos, pues, de estar aquí entre nosotros para compartir este proyecto que para nosotros, para Luis y para mí, es un proyecto súper especial, súper bonito, en el que llevamos ya casi un año implicados. Así que, bueno, antes de comenzar con él, sí que nos gustaría hacer una pequeña estructura para que sepáis qué es lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta hora que vamos a estar juntos y bueno, que tengáis un poco el orden de las ideas, ¿no? En un primer lugar vamos a contar qué es Aldeas de forma muy breve, para que entendáis un poco todos cuáles son las motivaciones que como organización de protección a la infancia nos llevan a formar parte de este proyecto. Vamos a explicaros exactamente qué es Tenemos mucho que decir, vamos a hablar de sus objetivos, de sus estrategias principales, de toda esa estrategia y ese ecosistema de contenidos, ¿no?, de branded content que hay detrás de la plataforma, y por supuesto daremos unas pinceladas a todas las conclusiones y, como decía Paula, pues todas las preguntas que os puedan surgir estaremos encantados de hacerlo al final de la presentación. Y bueno, pues sin más dilaciones empezamos hablando de Aldeas Infantiles, ¿no? ¿Qué es Aldeas Infantiles? No os preocupéis con esta imagen, es en blanco y negro, pero no voy a dedicarle mucho tiempo, pero sí que me gustaría que quedaran claros varios conceptos, ¿no? Aldeas Infantiles no es una organización española, como muchos a veces podemos pensar, es una organización internacional que está presente en más de 138 países actualmente, y es una organización que comienza a trabajar hace más de 70 años en Austria, después de la Segunda Guerra Mundial. El señor que veis aquí rodeado de niños es Hermann Meiner, es nuestro fundador, y es un médico austriaco que se da cuenta después de la guerra que habían quedado muchos niños huérfanos y a la vez muchas viudas de guerra que habían perdido tanto a sus maridos como a sus hijos. Entonces, horrorizado por todos esos orfanatos, macroinstituciones que había en ese momento, decide crear un nuevo concepto de hogar para todos estos niños y decide reunir en pequeños hogares a niños que se habían quedado huérfanos con esas madres que habían perdido a sus hijos y a sus maridos en la contienda, ¿no? Entonces, ese es el germen de Aldeas, por eso también nos llamamos así. Son grupos de hogares que, como os digo, en los que, como digo, ¿no?, viven grupos de hermanos, niños y niñas, cosa que hasta la fecha tampoco pasaba, con figuras de referencia que les acompañan siempre, y con ese principio, ¿no?, que es el ofrecer un vínculo y un apego constante para que el niño y la niña puedan crecer felices y puedan ser adultos el día de mañana perfectamente integrados en la sociedad. Ese es nuestro origen. Llegamos a España 20 años más tarde, en los años 60, a finales de los 60. Empezamos en Barcelona, pero ya estamos presentes en más de 10 comunidades autónomas. Y bueno, nuestro modelo inicial fue el que os comento, fueron esas aldeas, esos hogares para estos niños que no vivían con sus papás, pero hemos cambiado mucho. Y ahora, ¿no?, pues tenemos 3 ejes principales de trabajo, que son estos. Ha cambiado muchísimo el perfil de niños con los que trabajamos. Ya no salimos, obviamente, de una guerra mundial, aunque hay muchas guerras a nuestro alrededor. El tipo de niños con los que trabajamos surgen y sufren, ¿no?, dificultades diferentes, y nosotros lo que hacemos son estos 3 ejes que veis aquí. Por un lado, protegemos a esos niños que no pueden vivir con sus padres, con estos programas de protección que os digo, pero también a los que además hemos sumado otros proyectos de acogimiento familiar para dar esas respuestas adaptadas a las necesidades que cada uno de los niños necesita. También acompañamos a los jóvenes a partir de los 18 años, porque la ley marca que a los 18 los niños y las niñas que han crecido en el sistema de protección deben abandonarlo. Entonces, nosotros desde Aldeas lo que hacemos es seguir acompañándolos, seguir otorgándoles pues todo lo que necesitan, desde la formación hasta la vivienda, hacia ese apoyo laboral, hasta que realmente estén integrados en la sociedad. Y por último, acompañamos y fortalecemos a las familias
fundamentalmente para evitar esa separación que puede sufrir, ¿no?, un niño de sus padres, e intentar que permanezcan juntos y que esa crianza de los padres hacia sus hijos sea siempre óptima y sea siempre pues de la mejor manera, ¿no? No os voy a dar todos los datos, pero sí que me gustaría que tuvieseis la panorámica general. Nosotros desde España, y ahora hablamos también solo desde España, atendemos aproximadamente al año a unos 30.000 niños, niñas y adolescentes. Aquí a continuación tenéis un poco, según el eje de trabajo que os he comentado, pues tenéis un poco los datos que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? A nivel de protección a 1.250, en prevención acompañamos a más de 10.000 y en jóvenes pues a 1.200. Y desde el lado internacional, para que también tengáis esa visión completa, cada año apoyamos a más de 1.200.000 niños, niñas y adolescentes. O sea que somos una organización de atención directa bastante grande, con bastante presencia, como veis, en el terreno internacional y con más de 70 años de trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Son muchos los logros que hemos conseguido, pero todavía queda mucho por hacer. En el mundo hay 1 de cada 10 niños que desgraciadamente crece sin el cuidado de sus padres. En España hay más de 300.000 niños que están en riesgo de perder ese cuidado parental. Cada día al menos 59 niños sufren maltrato en el ámbito familiar y 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos duros que nos acompañan, que están presentes en nuestra sociedad, pero que sin embargo no se habla de ellos. A veces no somos conscientes de que esos datos y de que esas realidades están junto a nosotros y bueno, pues sí que es importante tenerlos siempre presentes para intentar visibilizar esa realidad. Por eso, para Aldeas Infantiles, la comunicación siempre ha sido un pilar estratégico, ¿no?, en nuestro trabajo. Hacemos obviamente un trabajo de intervención directa y de protección a la infancia, pero la comunicación acompaña todo este trabajo para realmente hacer llegar a la sociedad pues toda esa realidad que os cuento y todos esos retos que todavía nos quedan por conseguir. ¿Para qué comunicamos como organización? Pues comunicamos para muchas cosas, ¿no? Comunicamos para crear notoriedad y reconocimiento de marca, comunicamos para generar aprendizajes, para compartir experiencias, comunicamos también para generar esa confianza con nuestros distintos públicos, para generar fidelidad y lealtad con todos nuestros grupos de interés, para provocar emociones que nos ayuden a su vez a movilizar, a llevar al cambio, a que la gente, ¿no?, y las personas se sumen a nuestro proyecto y lograr pues interactuar de forma multidireccional y de forma pues que sea realmente enriquecedora para todas las partes que participan en todo el proceso de comunicación. Esta es nuestra máxima como organización a la hora de comunicar y como departamento de comunicación. Desde que empezamos a trabajar nos rige un poco esta idea, ¿no?, este concepto. Somos una organización que, como os digo, tenemos mucha presencia en nuestro país de programas, a diferencia de otras que no lo tienen, ¿no? Y por lo tanto siempre hemos tenido una gran sensibilidad con los niños y con las niñas sobre los que trabajamos y por lo tanto todo lo que comunicamos siempre tiene que ser súper respetuoso, no tiene que generar incomodidades para esos niños y niñas de nuestros programas que puedan enfrentarse a esas comunicaciones y bueno, pues es una máxima que, como os digo, acompaña siempre a todo lo que sale de la organización hacia afuera y de nuestro departamento, ¿no? Todo este trabajo es verdad que nos ha generado una buena reputación. Somos una organización que goza de una buena imagen exterior. Estamos legitimados en el entorno, tanto en el tercer sector, es decir, en el resto de organizaciones sociales, como en la administración pública que confía en nuestra labor. Somos una de las organizaciones, y yo creo que esto es importante decirlo, ¿no?, que goza con más fidelidad por parte de sus socios y donantes. Nuestros socios y donantes permanecen de media 10 años en la organización, un dato que os aseguro que es muy positivo. Y bueno, pues también por último decir que los medios dan una imagen positiva, ¿no?, de nuestra organización. Y también añadir que no en vano en 2016 conseguimos el Princesa de Asturias de la Concordia, ¿no?, algo que también nos puso un poco en el foco, ¿no?, y puso a la infancia en el foco de mira de todos los medios de comunicación. Sin embargo, y aquí es cuando empezamos a desgranar un poco el porqué de este proyecto, el porqué de la necesidad de hacer algo como esta, una iniciativa como esta, nuestra reputación es buena, pero nuestra notoriedad no lo es tanto. Nuestra notoriedad puede mejorar. ¿Y qué queremos decir con esto, no? Pues al final Aldeas Infantiles es una organización que no estamos en el top of mind de la gente como nos gustaría. Estoy segura de que antes de este webinar, si alguien os parara por la calle a vosotros, ¿no?, y os preguntara, dime las 5 organizaciones sociales, las 5 ONGs que más recuerdes. Estoy segura de que casi ninguno de vosotros quizás
mencionaría aldeas infantiles, ¿no? Pues eso es precisamente lo que queremos cambiar con este proyecto, ¿no? Y con proyectos como este, realmente hacer que nuestra organización esté presente, esté en el top of mind de las personas y cuando oigan ONG, cuando oigan trabajo de infancia, piensen automáticamente en nosotros, ¿no? Y en nuestro trabajo. También queremos rejuvenecer a nuestro público, sobre todo nos conocen los tramos de edad entre 35 y 55 años. Tiene sentido también porque es cuando las madres y los padres deciden, ¿no? Tomar esa decisión de ser padres, de tener una familia, y es cuando empiezan a estar más sensibilizados con la infancia, pero nuestro objetivo también es rejuvenecer nuestra base social y bueno, es importante la notoriedad porque al final somos una ONG y si no nos conocen no podemos captar y necesitamos fondos, por supuesto, para hacer mejor nuestro trabajo, para llegar a más niños, más niñas y a más familias, ¿no? La buena noticia de todo esto es que la notoriedad se puede trabajar, que si somos creativos y si nos esforzamos, si ponemos en marcha proyectos como el que os vamos a contar ahora, ¿no? Estamos seguros de que se puede mejorar y llegar mucho más lejos y a muchas más personas, ¿no? Por lo tanto, como os digo, lo tuvimos claro. Desde Aldeas vimos que necesitábamos darle un giro a la comunicación, que necesitábamos de algún modo repensarnos para generar una mejor notoriedad y estar más presentes. Y también lo vimos, somos una organización positiva y optimista y lo vimos como una oportunidad. Vimos que la oportunidad consistía en escuchar más a la sociedad y sobre todo en escuchar más a la infancia. Era un reto para nosotros porque supone dejar de hablar de nuestro trabajo, dejar de, entre comillas, mirarnos el ombligo y mirar hacia adentro y empezar a mirar hacia afuera y hablar de aquellos problemas que realmente preocupan a la sociedad y que no son tanto nuestros, por supuesto son de infancia, pero no son tan institucionales como veníamos haciendo hasta entonces, ¿no? Nuestra comunicación. La estrategia era doble, la que poníamos en marcha. Vimos claro también que si queríamos enfocar la comunicación de esta manera necesitábamos de un doble pilar, ¿no? Por un lado necesitábamos un contenido de marca potente y de valor que nos permitiera generar esa relevancia que buscábamos y esa legitimidad, que nos convirtiera en referentes en torno a los temas de infancia. Y en segundo lugar necesitábamos de una estrategia que también nos permitiera amplificar nuestros contenidos y hacerlos llegar a todos esos públicos que buscábamos, ¿no? Es decir, poner en contacto ese contenido con aquellas personas y aquellos públicos que consideramos bueno, pues que debían estar conectados. Y bueno, pues más o menos este es el origen y el germen de Tenemos Mucho que Decir. Aquí veis el logotipo del proyecto, ¿no? Los objetivos más organizativos, ¿no? Y más estratégicos como organización son estos 4. Buscábamos como aldeas infantiles apropiarnos del territorio de la infancia, como os decía al comienzo, ¿no? Buscar que cuando la gente piense en organizaciones y piense en infancia, empiece a pensar también en nosotros como una organización legítima para hablar de estos temas. Queremos, por supuesto, escuchar y dar voz a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Queremos ser el altavoz de todas sus inquietudes. Queremos, también os lo he mencionado, rejuvenecer nuestras audiencias. Consideramos que nuestro trabajo, ¿no? Y las preocupaciones de los niños tienen que conectar y pueden conectar de mejor manera con las audiencias más jóvenes. Y, por supuesto, con este proyecto buscamos una mayor relevancia, una mayor notoriedad y ser considerados dentro del sector y en la propia sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahora ya sí, entramos un poco en la materia. ¿Qué es? Tenemos mucho que decir, ¿no? ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué hay detrás de estas 4 palabras? Pues básicamente podemos decir que es una plataforma, como veis aquí, de contenidos de comunicación transmedia que responde a fórmulas innovadoras, nuevas fórmulas de comunicación y nuevas fórmulas también de relacionarnos con nuestros distintos grupos de interés para generar esas conversaciones que os mencionaba y la comunicación sea realmente multidireccional, no sea ni unidireccional ni bidireccional, sino que todos los actores involucrados en estos temas tengan su espacio y puedan participar. Vivimos en una sociedad, desde Aldeas somos muy conscientes de ello y es una preocupación que desde Vía Lion hemos compartido desde el principio. Vivimos en una sociedad adultocentrista. Esto quiere decir que tenemos una mirada muy enfocada en el adulto. No miramos a los niños desde el mismo nivel, miramos a los niños desde nuestra posición de adulto, ¿no? Y perdonad un segundo. Ahora. Perdonad un segundo. Y con este proyecto, como digo, queremos invitaros a mirar a los niños a los ojos desde nuestra misma mirada. El Principito lo dice en uno de sus libros, dice que todos hemos sido niños, pero muchas veces, desgraciadamente, los adultos nos olvidamos de que hemos sido niños, ¿no? Entonces, yo os invito en esta presentación, ¿no? A poneros un poco, a recordar, a meteros en ese niño que fuisteis
y a empezar a mirar a los ojos, ¿no?, al niño de tú a tú y a ponerlo en el centro. Ya por último, deciros que este proyecto, como os digo, insisto, es un proyecto que nace con esa vocación y con esa motivación de escuchar a los niños, de darles su voz y, bueno, bajo el convencimiento de que cuanto más escuchemos a la infancia y a la adolescencia, estamos convencidos de que la sociedad va a ser mucho más rica y mucho más diversa. Y ahora sí, vamos a compartir un vídeo con vosotros que explica muy bien estas motivaciones que os comentamos. Gracias. El mundo se construye adultos. Ellos son quienes definen las reglas y no se suele dejar demasiado espacio a que niños y jóvenes aporten también su enfoque y sus opiniones, que sin embargo tienen un valor incalculable. Todos los adultos fueron niños antes que ninguna otra cosa, y no debemos olvidarlo nunca. Es como si los niños y los jóvenes viviesen en una realidad paralela y solo se les permitiera expresarse a través de los espacios y canales que han sido específicamente habilitados para ellos, normalmente bajo un tratamiento muy simplificado y excesivamente infantil. Rara vez los adultos escuchan, hablan o interactúan con los niños de tú a tú. Los adultos suelen ponerse a la altura de los niños, pero no están acostumbrados a que los niños se pongan a su altura. A través de distintos contenidos mostraremos la realidad de la infancia en nuestro país desde un prisma adulto, con énfasis divulgativo, formativo e inspirador, y sin otra pretensión que demostrar que los niños y los jóvenes tienen mucho que decir sobre las problemáticas que afectan al conjunto de la sociedad española y al mundo cuando hablamos de infancia. Temáticas que coinciden con las principales preocupaciones de la población de nuestro país: pobreza infantil, educación, acoso escolar, violencia intrafamiliar, paro, conciliación laboral o salud infantil, y en cuyo corazón están los verdaderos protagonistas, los niños. Porque tenemos mucho que decir, será un gran altavoz de contenidos que, además de defender los derechos para cada niño, también aportará soluciones para cada adulto. El mundo. Bien, pues a partir de aquí, bueno, cojo el testigo de Laura. Estoy encantado de participar junto con ella y en este webinar, que esperamos que os sirva de mucho conocimiento. Y siguiendo un poco el discurso de lo que decía Laura, desde Via Lion, que la verdad es que estamos encantados con haber tenido la oportunidad de generar este proyecto junto a Aldeas Infantiles, y quizás es uno de los más bonitos en los que hemos participado y estamos realmente orgullosos. La plataforma en sí misma nacía con unos claros objetivos que partían de los objetivos de Aldeas Infantiles, ¿no? Hemos conocido cómo ellos tenían una serie de, bueno, pues de dificultades, ¿no?, en torno a la notoriedad de marca, y el diseño de la plataforma tenía como unas metas muy concretas, ¿no? Entre ellas, presentar a la organización de una manera mucho más cercana, o sea, desde un punto de vista también local. O sea, es decir, ya sabemos, como nos ha contado Laura, que Aldeas Infantiles tiene presencia tanto en España como fuera en otros países, y sí que para nosotros era importante acercar Aldeas Infantiles a través de los contenidos de una manera cercana a la población española, atendiendo los problemas y las realidades de la infancia en nuestro país, y que demostrar que de alguna manera Aldeas se ocupa y se preocupa de la infancia en nuestro país, ¿no? Por otro lado, teníamos muy claro que los contenidos es un proyecto que tiene un propósito absolutamente claro, certero, y que lo que quiere es encontrar o dar utilidad a aquello que nos ven. O sea, no, lo decía Laura antes, no hemos creado una plataforma en la que hablamos de aldeas en concreto y lo que hacen ellos cada día, sino que eso está todo, siempre es un poco, bueno, pues lo que hay por detrás y en el trasfondo, pero la realidad es que hablamos de las inquietudes de los niños actualmente, y lo que buscamos es que los contenidos sean útiles para que todo aquel que los siga o que los vea extraiga un conocimiento de aplicación personal que le ayude a progresar en su día a día, ¿no? O sea, al final lo que queremos es generar valor en nuestros usuarios, entre nuestros followers, entre todos los que nos siguen. Otro de los objetivos era convertir a Aldeas en un medio de comunicación legítima sobre infancia. O sea, ellos más que nunca están absolutamente legitimados, como decíamos, por sus años de historia y por su trabajo. Eso está más claro que nada, pero sí que es verdad que hacía falta un pulmón de comunicación que diera a conocer las realidades que trata la organización, ¿no? Otro objetivo era conseguir la relevancia, liderando la conversación en términos de infancia,
trayendo a los principales stakeholders, voces autorizadas, expertos, pero sin dejar de lado el foco y especialmente poniendo el foco entre los jóvenes y los niños, ¿no? Y conseguir de esta manera bueno, pues generar contenidos que realmente atacan los intereses de consumo de los usuarios y de esa manera pues ampliar las audiencias, ampliarnos a nuevos horizontes que también pueden suponer nuevos potenciales donantes para la organización a largo plazo. Otro de los objetivos era ser confiables. Al final no deja de ser un gran escaparate de la infancia y de lo que una organización como Aldeas afronta cada día a día con su trabajo, y queríamos crear una comunidad orgullosa de seguirnos y que también sirviera como motor de fidelización de todos los socios de Aldeas Infantiles que están presentes en el día a día de la organización. Y por último, generar nuestra propia manera, nuestro propio discurso, ¿no? En una sociedad donde o en un contexto comunicativo donde las marcas cada vez se diferencian más por el tipo de experiencias y contenidos que son capaces de ofrecer a los usuarios, pues queríamos tener un discurso propio, queríamos huir de lo previsible y también dentro de lo que es el tercer sector, que es el de las organizaciones, pues también un poco romper con la comunicación habitual o más convencional que se hace, ¿no? Y de esa manera ser diferenciales. Y estos son un poco los 6 objetivos que hay detrás de la plataforma y que están muy unidos a las necesidades que tenía Aldeas Infantiles. Y en definitiva, pues ¿qué hemos querido hacer con Tenemos Mucho que Decir? Pues cumplir la promesa de la marca, ¿no? Cumplir la promesa de Aldeas Infantiles SOS, que es proteger a la infancia. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues a través de un vehículo de comunicación que lo que busca es legitimar la marca como una voz autorizada, ya no solo desde el trabajo y desde el terreno, que eso decimos que es intrínseco a los años de historia de Aldeas, sino también desde el punto de vista comunicativo. El proyecto está construido bajo un modelo que pretende, bueno, pues acercarnos a la sociedad y a los donantes de otra manera. No hemos creado contenido publicitario, o sea, la metodología que hay detrás del proyecto de Branded Content es que queremos hacer contenidos reales, contenidos porque la gente evidentemente no elige ni siquiera lo nuevo, sino que la gente elige lo que le interesa, y lo que hemos querido es atacar realmente aquellas dudas, preguntas que existen en torno a la infancia, en los entornos sociales y en otras ventanas de comunicación, y hemos querido dar respuesta a esas inquietudes, ¿no? Y teniendo como principal KPI la utilidad, que tú sabiendo o viendo un contenido, consumiendo un contenido, Tenemos Mucho que Decir, extraigas una píldora de conocimiento, una serie de herramientas metodológicas que las puedas poner en práctica en tu casa, en tu entorno, y que te ayude a progresar en tu familia o siendo joven, pues de acuerdo a un poco a tus necesidades reales del presente y del futuro. Hemos ocupado los entornos sociales de forma nativa y eficiente, o sea, lo que queremos es la fusión perfecta entre los prescriptores que han pasado a lo largo de todos estos capítulos. Hemos conseguido mucho alcance, nos hemos dotado de la transferencia de valores de esos expertos que han venido a Tenemos Mucho que Decir y que inherentemente ha sido una transferencia de valores directamente hacia la marca. Y lógicamente, bueno, pues lo que hemos conseguido es tener una presencia o un objetivo mainstream de intentar llegar a todo el mundo, porque estos temas competen a toda la sociedad y son de interés para todos, ¿no? Queremos que nos consideren porque eligen vernos. Evidentemente, medimos a través de la metodología del proyecto, pues de forma constante, la salud del contenido. Lo hacemos, lógicamente, no solamente en términos de KPIs, como pueden ser, bueno, pues los alcances, las visualizaciones, las impresiones, sino también estamos muy atentos a atender la comunidad, ¿no? Que vamos creando poco a poco, donde, bueno, pues monitorizamos las interacciones, los comentarios, los likes, y de esa manera nos da síntomas de que el contenido está vivo y de lo que gusta o no a nuestros usuarios, ¿no? Lo que queremos al final es que se compartan, que la gente le dé a me gusta, y eso de una manera nos está diciendo, también es un termómetro para nosotros a la hora de componer o construir el corpus del contenido. Y por último, también el proyecto lo que pretende es tener un impacto en la percepción de la marca, ¿no? Como nos comentaba Laura, Aldeas tiene una enorme reputación, pero es cierto que una de las principales dificultades por las que está pasando es la notoriedad, y lo que queremos es que de alguna manera el proyecto esté inherente o unido absolutamente a la marca, y que finalmente, bueno, pues el contenido nos ayude a que consideren Aldeas como una organización
seria, fiable, con un trabajo demostrado y que ayude también a contribuir a que Aldeas Infantiles sea más grande desde el punto de vista bueno, pues de sus socios y de la gente que lo apoya. Es un proyecto que es transversal a toda la organización, es un proyecto que ayuda al área de comunicación y sensibilización, porque es un proyecto que de alguna manera está generando una red de embajadores con todas las personas, testimonios e historias que pasan por la plataforma. Es un proyecto que también nos permite ganar medios, un proyecto que por el valor de la información que se comparte o que se nombra dentro de los contenidos, pues hace que ganemos la atención, bueno, pues de los stakeholders de la sociedad, ¿no? Es un proyecto que también nos sirve para generar incidencia, ¿no? Incidencia sobre la clase política, sobre las instituciones, que quiere generar debate y comprometer a la audiencia. Cada día en los contenidos recibimos a numerosos agentes transformadores sociales, desde, bueno, pues, desde intelectuales, gente del mundo de la cultura, y de alguna manera lo que queremos es que cuando salgan del plató salgan todavía más comprometidos con la infancia y qué pueden hacer ellos por mejorar las cosas, ¿no? En pro de los derechos de la infancia. Es un proyecto que está ayudando también dentro de la organización al área de programas, un proyecto que me comentaba Laura el otro día, que en muchos casos se está exponiendo dentro de los propios programas de aldeas infantiles. Bueno, pues se utilizan los contenidos para de alguna manera informar y formar tanto al personal que está en el terreno como también, bueno, pues a los propios beneficiarios que hay detrás de los programas de aldeas infantiles, ¿no? Y es un programa que también, un proyecto que está ayudando, que tiene por detrás una inteligencia relacionada también con la consecución de objetivos de fundraising y de marketing. Al final es, como decíamos, un motor de fidelización para los usuarios, para los asociados y socios de la propia organización, y también al mismo tiempo es un proyecto que quiere generar audiencias propias para después retrabajarlas y conseguir que muchos de los usuarios o de los espectadores que nos ven terminen convirtiéndose a socios y formen parte de la organización. En cuanto a los contenidos, pues sí que es verdad que hemos trabajado, pues se podría decir, los contenidos están diseñados a partir de un modelo que sigue 4 pasos fundamentales, ¿no? Partimos de una escucha activa a través del social listening, del análisis de datos y de magnitudes de determinadas problemáticas de la actualidad de los medios de comunicación. Eso nos ha ayudado a tener una selección de temáticas. A partir de ahí, esas temáticas las hemos establecido, distribuido en un diagrama que nosotros llamamos de contenido, con distintas capas de contenido, que nos ha llevado a que cada una cumple un rol o un objetivo, y nos ha llevado a definir una serie de formatos y diseñar una serie de contenidos con distintos géneros audiovisuales, pues desde lo documental a más testimonial o conversacional. Y bueno, pues como decíamos, desde el principio empleamos distintos procesos en cuanto a la escucha activa para monitorizar y observar conversaciones y tensiones culturales que nos permiten pues definir o diseñar esa parrilla de programación que hemos seguido a lo largo de estos 6 meses de vida del proyecto, ¿no? Lo que hacemos en ocasiones es analizar, por supuesto, pues, cuáles son los temas más candentes que están en el debate público a través de los medios de comunicación, de la actualidad, las conversaciones en las redes sociales. También extraemos datos de instituciones y de organismos, tanto de aldeas infantiles como también otros organismos, que nos permiten de alguna manera seleccionar cuáles son los temas de mayor interés y que están en el escenario público relacionado con la infancia, ¿no? Y cruzarlos con las inquietudes de los usuarios, porque así lo demuestran en las redes sociales, ¿no? También es un proyecto, nuestro método de observación o de social listening nos permite identificar aquellos key opinion leaders, expertos, voces autorizadas, que son líderes en determinadas materias de áreas temáticas y que además tienen presencia social o repercusión y eco mediático, y son a quienes invitamos a que formen parte del proyecto, ¿no? Luego también decir que a la hora de componer el corpus de trabajo del diseño de los contenidos, partíamos desde luego desde el principio de unos temas muy definidos que teníamos muy claros a raíz de los distintos estudios que hacemos, ¿no? Pero sí que es cierto que es un proyecto
que pese a que tenía un corpus de temáticas previstas, se ha ido amoldando a la realidad. Es un proyecto que está vivo, es un proyecto que lo que hacemos es atender de manera diaria prácticamente, trabajamos como si fuera un medio de comunicación en realidad, donde analizamos la actualidad y donde vamos incluyendo temas que de repente pues hasta hace unos meses no eran muy relevantes, pero que a día de hoy sí lo son, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hemos grabado hace muy poquito un capítulo relacionado con cómo la inteligencia artificial, bueno, pues puede afectar a la educación de nuestros hijos. Pues esto hace 7, 8 meses, cuando conceptualizamos el proyecto, pues no estaba en el debate ni en la escena pública, y a día de hoy, pues todos sabemos por la aceleración que ha tenido la inteligencia artificial, que es uno de los temas que más preocupan en el sistema educativo y en la realidad de las familias, ¿no? Y bueno, pues simplemente la verdad es que también basta con un poco analizar también los temas que han aglutinado la plataforma a día de hoy son temas que están en la sociedad, ¿no? En ocasiones basta con analizar, como decíamos, pues titulares de prensa, ¿no? Para decidir qué temas han entrado, pues desde la desigualdad, la educación, el acoso escolar, la salud mental, la inmigración. Y bueno, pues a esto nos ha llevado a trabajar durante estos primeros 6 meses de vida del proyecto 7 grandes contenedores temáticos y bueno, pues que son contenedores temáticos donde damos también, abrazamos distintos subtemas que están muy conectados entre sí. Entonces, bueno, pues así hemos tratado, como decíamos, a lo largo de estos 18 grandes contenidos que hemos tenido, y que luego os hablaremos un poco del modelo de producción transmedia que hay detrás de cada uno de ellos, pues hemos tratado la desigualdad, la educación, el acoso, la salud mental, la crianza, la diversidad, el medio ambiente, y todo responde a una serie de razonamientos y de datos que nos hacen que estos temas entren dentro de nuestra parrilla, ¿no? No sé si aquí, Laura, quieres compartir o comentar algo concreto. Sí, Luis, aquí como bien has dicho, es verdad que son temas un poco paraguas, son los 7 temas capitales que hemos identificado haciendo esa escucha activa, ¿no? En distintos canales y que nos preocupan como sociedad. Hemos visto que preocupan también a la sociedad, a los jóvenes sobre todo y a la infancia, y cómo son temas que les pueden afectar a ellos, ¿no? Es verdad también, como decía Luis, hay algunas veces que estas parcelas se entremezclan y vemos episodios donde, por ejemplo, acoso escolar se mezcla también con salud mental porque hay muchas vías de conexión entre todos los temas, ¿no? Un poco por dar alguna pincelada de los temas seleccionados, al final, por ejemplo, la desigualdad, pues tenemos el dato que además ha salido hace muy poquito de que el 27,8%, ¿no? de los niños y las niñas en España está en riesgo de pobreza y exclusión social. Estamos hablando de un dato muy alto, hablamos de casi 1 de cada 3 niños, entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3, ¿no? Entonces, nos parece que es un tema que tiene que estar presente, que preocupa, que debemos abordarlo en este tipo de, bueno, pues en esta plataforma, ¿no? Y que al final los niños tienen mucho que decir porque al final les afecta. En la educación igual, la educación la estamos abordando en distintos episodios desde facetas muy diferentes, ¿no? Podemos hablar desde la educación tecnológica hasta la brecha digital, hasta un episodio, ¿no? que habla un poco de cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Les estamos educando para el éxito puramente o los estamos educando para que sean niños felices, con herramientas, con aprendizajes, pero para que sean felices, ¿no? Acoso escolar igual, es un tema que, bueno, pues que es un tema que está en los medios todos los días, desgraciadamente. La salud mental a raíz de la pandemia también. Hemos visto cómo a raíz de la pandemia muchos niños y muchos adolescentes están empezando a sufrir problemas de salud mental. Quizás es porque antes no se hablaba de ellos, pero ahora se habla más. Y bueno, pues es un problema que se entremezcla con muchos otros. Los padres y las madres, por ejemplo, también están preocupados por la crianza de sus hijos. Por lo tanto, creemos que mezclar un poco en todas estas temáticas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también el medio ambiente. El medio ambiente, según unos estudios recientes que hemos visto, el 60% de los jóvenes están preocupados de verdad por el medio ambiente y lo están tomando como un tema personal. Piensan que les estamos dejando un mundo que no se merecen y que tenemos mucho que hacer al respecto, ¿no? Y de hecho hay muchos jóvenes que están sufriendo ecoansiedad, que lo han llamado, ¿no? Un poco a nivel más científico, que no es otra cosa realmente que sufrir ansiedad por un poco ese miedo al futuro que les espera y a ese planeta que desgraciadamente ellos ven que les espera y que les rodea, ¿no? Entonces son temas que preocupan a la sociedad, que preocupan a los jóvenes y sobre todo que creemos que los niños y las niñas tienen mucho que decir al respecto, porque al final ellos, insisto, se ven afectados por todo esto, ¿no? Y hasta aquí, muchas gracias, Luis. Y evidentemente este es un proyecto que tiene un propósito muy claro, y como proyecto con propósito social es un proyecto que también abraza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
y es un proyecto que de alguna manera también responde al compromiso que tiene la propia organización de Aldeas con esta agenda. Igualmente, Laura, sobre esto, no sé si quieres nombrar en concreto alguno de los ODS que más trabaja el proyecto. Sí, yo creo que cada vez son menos las organizaciones y las empresas también, ¿no? Que no trabajan un poco bajo el marco de la Agenda 2030. Quizás muy ligados a este proyecto, aunque por las temáticas que aborda la plataforma pues se tocan muchos ODS, quizás sí que me gustaría poner en relieve el 16, que al final, por la implicación que tiene con el derecho de los niños a participar en la sociedad y en los temas que les afectan. Realmente, los que formamos parte de este proyecto y de esta plataforma, estamos muy convencidos de que al final no deja de ser una plataforma al servicio de la infancia y de la adolescencia para que expresen sus ideas en torno, insisto, a esos temas que les están afectando. Entonces creemos que con esta plataforma cumplimos ese objetivo de dar ese derecho, ¿no? De garantizar ese derecho de los niños a participar en foros, en plataformas como esta, para ofrecer un poco su punto de vista, para aportar a la sociedad y para hacer que la sociedad les tenga en cuenta y sea pues menos adultocentrista, como decíamos antes. Y por supuesto, esto no sería posible sin el ODS 17, que también es gracias a toda la red de apoyo con la que cuenta este proyecto. Al final, el 17 habla de alianzas, de trabajo en red, y realmente este proyecto es un proyecto de alianzas, porque no solo es un proyecto de Via Lion y de aldeas infantiles, es un proyecto en el que muchos líderes de opinión, muchos niños, muchos expertos están participando, están dando su punto de vista y obviamente pues trabajando en red estamos seguros de que conseguiremos pues bueno, ese éxito que estamos buscando con él. Y siguiendo un poco con la estrategia de la construcción de los contenidos, es verdad que desde el principio el proyecto tiene mucho en cuenta los insights que parten del tipo de consumo que se hace en redes sociales, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que decidimos generar todo el corpus programático o de la parrilla de programación de Tenemos Mucho que Decir a partir de 3 niveles, ¿no? Hablamos de que construimos un diagrama donde lo que pretendemos es que sobre cada uno de los temas la audiencia pueda hacer un recorrido a través de distintos tipos de contenido, contenidos que les inspiren, contenidos que les informen y contenidos que les formen, ¿no? Y entonces de esa manera lo que queremos es que, bueno, pues que el usuario pueda viajar, pueda navegar entre nuestros contenidos y con un claro rol, bueno, pues a través de esas capas que nos pueden ayudar a definir el tipo de formatos que tenemos. Lo hacemos además en un tono muy divulgativo, en un tono muy periodístico, con mucho rigor y mucho más cercano, bueno, pues, a la comunicación más adaptada a las redes sociales y al consumo a día de hoy para las plataformas que empleamos que no pues esa voz más institucional que se puede prever en una, bueno, pues en una organización. A partir de aquí surgen una serie de formatos, contamos con 4 de ellos. El primero es un formato testimonial, donde traemos a niños inspiradores, que el objetivo es empoderar a la infancia. Es un formato absolutamente, como decíamos, que trabaja la capa de la inspiración. Es un formato que realizamos en plató, donde traemos a jóvenes, niños y niñas que están luchando por los derechos de la infancia y que están haciendo cosas sorprendentes pese a su corta edad y son dignos de seguir. Luego tenemos otro formato que lo hemos titulado Firmado por. Firmado por son contenidos también que pretenden trabajar, en este caso, los contenidos más informativos. Son reportajes documentales de la mano de grandes comunicadores de distintos medios. Y lo que hacemos es abordar las problemáticas o la magnitud de una de las realidades que queremos atender desde Tenemos Mucho que Decir a través de distintas ópticas y prismas, invitando a distintos agentes, ¿no? Desde niños, jóvenes, médicos, psiquiatras, psicólogos, expertos de todo tipo, y es un formato que sale a la calle, es un formato que se sale del plató. Luego tenemos otro formato que es más de debate, de puesta en común de opiniones, donde siempre juntamos a varios jóvenes, niños, con distintos stakeholders. Gente, como decíamos, del mundo de las instituciones públicas, del mundo de la cultura, personas con las que debatimos. Habitualmente unimos generaciones y debatimos sobre determinadas realidades
con el objetivo de poner en común pues, los retos que hay por delante sobre una determinada temática o las barreras que debemos superar, ¿no? Aquí el objetivo, sobre todo, como decíamos desde el principio, el ADN de la plataforma y también del propio Aldeas Infantiles es la participación infantil. Queremos que exista una participación activa de los niños y de los jóvenes y los situamos, como decíamos también en el primer vídeo conceptual, a la misma altura en un discurso equitativo donde cada uno aporta su visión y donde se ponen en común las principales líneas maestras de cada una de las temáticas. Y luego tenemos un último formato que lo que pretende es tener un contenido mucho más orientado hacia la formación y en este caso lo que hacemos es buscar sobre todo la utilidad. Traemos a grandes expertos que hablan de determinados problemas reales que están en las casas de todos los hogares españoles. Habitualmente lo hacemos de la mano también de familias reales y lo que intentamos es que obteniendo o viendo, consumiendo este tipo de contenidos, cada uno, viendo situaciones reales con padres y familias reales, pueda identificarse, trazar una simbología o una analogía con la situación que él vive en casa e intentar obtener herramientas inmediatas para poder bueno, pues, superar o conseguir cumplir con los problemas que uno pueda llegar a tener en su vida diaria, ¿no? En este caso, bueno, pues por contaros, y esto lo vamos a pasar muy rápido porque tampoco queremos contaros cada uno exactamente de los contenidos que hemos realizado, pero sí daros un pequeño titular. ¿Qué niños hemos tenido a lo largo de estos 6 meses? Pues bueno, hemos tenido historias sorprendentes de superación personal, historias dignas de seguir. Como por ejemplo el caso de Antonio García, que es un joven programador que desde los 6 años pues, creó un club de programación, se interesó mucho por la programación y a día de hoy, por ejemplo, pues, tiene una plataforma online que combate el cambio climático junto con otros niños y jóvenes. Hemos tenido a David Aguilar, que le hemos llamado la historia de un superhéroe, porque David es una persona que bueno, padece una enfermedad rara y por ello bueno, pues, tiene problemas físicos y eso le llevó a ser diferente y tuvo bueno, pues, problemas en el colegio y ha pasado de tener acoso escolar a tener todo el reconocimiento de la sociedad porque a día de hoy David pues crea prótesis con piezas de Lego para niños en situación de vulnerabilidad y falta de recursos. También hemos contado con Marta Borrell, una niña que a los 16 años viajó a Mozambique para rodar un documental sobre la educación y los problemas de acceso de niños y niñas en este país en vías de desarrollo de acceso a la educación y otros problemas colaterales. Hemos contado con Paula Durán, una niña actriz que lucha porque en las historias de ficción se represente la diversidad y que ella por su aspecto pues siempre ocupa papeles, como ella nos decía, más relacionados con hijas de inmigrantes o personas del servicio y eso es lo que lucha ella a través de sus redes sociales y con un movimiento que tiene que ver con el mundo artístico. Y luego también pues, hemos contado con Francisco Vera, que un niño con 13 años es un activista medioambiental y que ha creado el movimiento Guardianes por la Vida y que promueve acciones pues, para mitigar junto a otra red de jóvenes pues, luchar contra el cambio climático. En los contenidos más relacionados con la parte informativa, que es la parte más documental, ese contenedor o formato que le hemos llamado firmado por, hemos hablado de todo, pero bueno, como os digo, aquí habitualmente lo que hemos querido, lo hemos llamado firmado por, porque lo que queremos es que ese gran comunicador que está en el imaginario colectivo de muchas personas porque tiene mucha presencia en medios de comunicación, nos haya firmado esa pieza documental. O sea, lo que hemos querido es que cada uno haya salido a la calle a encontrar esas historias de niños y niñas que tienen que ver con la temática que tratamos y haya confrontado esas opiniones y haya ido a buscar un poco la verdad a través del ojo del periodista, a esa crónica personal, para bueno, pues dar soluciones, ¿no? Así lo hemos hecho con Andrea Ropero sobre salud mental, donde se ha reunido con un grupo de jóvenes y al mismo tiempo pues, se reunió con Leticia Dolera, actriz y guionista, quienes nos habló de su problema de acoso escolar también en la infancia, o también con Eva Rivas, psiquiatra, que nos habla de cómo conseguir la felicidad en los niños. También hemos estado con John Sistiaga, quien se ha reunido para hablar de la infancia refugiada con distintos jóvenes o grupos de inmigrantes para conocer cómo han llegado y qué les motivó a salir de sus países para llegar a España y todos los problemas que han tenido y ya están teniendo. Lo hemos hecho también para hablar de acogida con Olga Lambea y nos hemos unido y nos hemos entrevistado y hemos conocido historias poderosísimas de niños que están en acogida y de familias que de manera absolutamente generosa están acogiendo a niños
con contenidos súper emotivos, que la verdad es que cuando los ves, pues te cambian los esquemas mentales de los problemas y la prioridad de los problemas que todos tenemos. Y luego, pues estamos ahora mismo preparando el último capítulo de esta parte, que es infancia y medios de comunicación, intentando dar respuesta a cómo se representan en los medios los niños y las niñas, por ejemplo, y lo hacemos de la mano de estos 3 comunicadores que aparecen después de haber salido a la calle cada uno a conseguir su visión de cada una de las temáticas, y ahora las ponen en común, pero bajo un nuevo paraguas temático que es los medios de comunicación, y nos vamos a la universidad a conocer a los futuros periodistas del día del mañana, y nos reunimos con las TikTokers más de moda a día de hoy que han cambiado el mundo del periodismo, ¿no? con el medio Actuality, para hablar de la importancia de la representación o de los contenidos apropiados para los niños en los medios de comunicación. En la parte de cara a cara, pues hemos tenido desde educación en valores, con Neurona Rolera, gamer y creadora de contenidos, Olivia Mandel, y activista medioambiental, una joven con 16 años que lucha por, sobre todo, la preservación del medio natural, con César Bona, Global Teacher Prize, y hablando de la necesidad de educar en valores a los jóvenes y a los niños. Hemos debatido también sobre la discapacidad, con Pablo Carbonell, padre de una niña con una enfermedad rara, con Alan Ruedas, que es un chico tiktoker e influencer que sufre de una tetraplegia, y con Noah Igón, influencer que padece hasta 7 enfermedades raras, para hablar de los retos y la necesidad de intentar derribar problemas o estigmas sociales en la sociedad que les permitan vivir una vida digna a las personas que sufren discapacidad. Hemos hablado de inmigración y lo hemos hecho junto a educadores, expertos en extranjería, periodistas, gente y testimonios muy duros que nos han contado y nos han narrado en primera persona cómo han salido de sus países sin nada, y al llegar aquí pues han tenido que buscar la vida desde el principio. También hemos visibilizado el acoso escolar, y lo hemos hecho esta vez de la mano a través de los ojos de Ángela Mármol, una gran influencer que nos ha hablado de sus problemas en su corta infancia al principio en el colegio y cómo la ha logrado superar poco a poco, y lo hemos hecho también junto a la experta Carmen Cabestany, experta en bullying o acoso escolar. Y ya por último, pues hemos tenido estos contenidos más relacionados con la formación, ¿no? Y el hecho de darnos herramientas y consejos, y así hemos hablado de educación y tecnología con el profesor youtuber David Calle, que se ha reunido con una madre con hijos adolescentes con determinadas problemáticas. Hemos hablado de crianza y salud infantil junto a Carlos González, pediatra y escritor, que se ha sentado con familias reales para hablar de los problemas que cada familia tenía en su casa y poder darles los consejos oportunos. O hemos también tratado el tema de la conciliación familiar y laboral a través de Sara Traver, experta en conciliación, para intentar conseguir encontrar la forma de gestionar el tiempo y las prioridades para cumplir tanto los compromisos laborales como personales. Recientemente hemos grabado un programa relacionado con cómo las inteligencias artificiales, como os decíamos antes, van a afectar a la educación de nuestros hijos, y para eso hemos contado con la mano experta de Enrique Danz, tecnólogo, que se ha sentado junto con varios niños emprendedores y expertos en tecnología, y junto a un profesor universitario, para analizar este problema que está ya en la realidad de muchos, en todos los países prácticamente, y en la realidad de muchos hogares. Y bueno, también hemos hablado con Francisco Tonucci, psicopedagogo infantil, dibujante italiano, un gran experto muy reconocido, para hablar de la importancia de la participación activa en el diseño de la vida pública y social, ¿no? Por parte de los niños, ¿no? Y bueno, este es uno de los contenidos que os queremos proyectar ahora. Os hemos escogido un pequeño fragmento para que veáis el tipo de contenido que hacemos. En este caso es un contenido largo que tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, de unos 18 minutos, pero os hemos hecho una extracción de 3 minutos para que veáis el tipo de contenido que hacemos. Los aprendizajes más importantes de la vida se realizan jugando. Pero ¿qué pasa cuando desaparece el tiempo libre en la infancia? ¿Qué ocurre cuando la escuela se orienta al trabajo y no al desarrollo individual y diverso de los niños y las niñas? ¿Qué sucede cuando las ciudades le dan la espalda? Hoy damos la palabra a los niños y las niñas, y tenemos mucho que decir. Me han dicho que tengo que presentarme. Yo creo que lo mejor, no lo mejor. Lo normal sería presentarme diciendo que soy un pedagogo y dibujante.
que significa que me ocupo de niños, de escuela, de educación y que dibujo. Pero a mí me gusta más decir que soy abuelo, porque en este momento creo que es el papel más importante que me toca. Y cuando fui niño, como vosotros, como vosotras, viví mi infancia y de la cual tengo un recuerdo muy fuerte, porque jugué mucho. Jugar, que significa simplemente salir de casa, buscar amigos y vivir la experiencia del juego. Y volver a casa contando lo que ha pasado y a veces no pudiendo contar todo. Hola, me llamo Valentino, tengo 16 años y tengo autismo. ¿Cómo puedo tener éxito en la sociedad? Yo creo como todos nosotros. Yo he tenido problemas en la escuela con álgebra, no sabía nada, sufría muchísimo, por lo cual tenía una falta. Cada uno de nosotros tiene ámbitos donde tiene problemas. Es que esto no debería ser lo que te caracteriza. Tú deberías poder participar a la vida social con lo que sabes hacer, no trabajar sobre lo que te falta, trabajar sobre lo que te gusta. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros se sienta realizado. Hola, me llamo Brianda, tengo 8 años y me encanta pintar, pero yo creo que las matemáticas son más importantes porque se aprende más. ¿Tú qué piensas? Lo más importante de educación es ayudar a cada uno de saber por qué has nacido tú. Y probablemente tú has nacido más para ser una dibujante que para ser una matemática. Y no sé si la sociedad de mañana tendrá más necesidades de matemáticas o de dibujantes. ¿Y cómo nos preparamos por el futuro que no conocemos? Yo creo ayudando a cada uno de serse mismo, de realizarse. Y si tú sientes que te gusta, que te interesa, que tu destino es la pintura, el dibujo, esto es. Bueno, como veis, además este caso en concreto es un especial que hemos hecho de padres expertos que hemos cambiado el formato y le hemos llamado de niños expertos, ¿no? Al final era un encuentro donde evidentemente la información tiene un valor absolutamente valioso, ¿no? Te quedas hipnótico, sobre todo con Francisco Tonucci, que da gusto hablar y te quedas pendiente de todo lo que dice. La realidad es que, bueno, aparte de estos 18 contenidos, nosotros hemos hecho en estos primeros 6 meses 18 grandes contenidos que se salvaguardan sobre esas 7 grandes áreas temáticas que hemos visto, pero a día tenemos luego, evidentemente, un mantenimiento en todos nuestros canales sociales, donde también seguimos buscando generar o cumplir con ese KPI de utilidad. Lo que buscamos es, sobre todo, hacer contenidos adaptados a cada una de las plataformas donde tenemos presencia, que sirvan de contenido extendido y también de call to content a ese gran contenido hero content que hemos producido en Plato, ¿no? O esos contenidos que estábamos viviendo. Entonces, así hemos hecho contenidos extras como entrevistas por parte de nuestra community manager. Por ejemplo, la community manager del proyecto le hemos dado visibilidad. Es también una persona muy joven, periodista, que lo que hace es obtener mucha más información de las grabaciones que vamos haciendo, con lo cual nos sirve para seguir consiguiendo tener más contenidos que abracen el contenido original y grande, ¿no? Hemos hecho fotogalerías con consejos, tips, frases inspiradoras, más datos relacionados con la problemática que tratamos. Hemos trabajado también sorteos, consejos, sorteos muy orientados a sortear cada uno de los libros de las personas o expertos que vienen por la plataforma, porque de esa manera también nos genera más engagement y estamos de alguna manera agradeciendo a la comunidad que nos siga, pudiendo acceder a libros firmados por los protagonistas que aparecen en Tenemos Mucho que Decir. Desde el punto de vista de la distribución, bueno, pues es un proyecto que tiene presencia en todas las plataformas, como no podía ser de otra manera. Al final hay que entender que hoy en día el consumidor espera continuidad entre las ventanas. O sea, hoy en día cuando consumimos un contenido ni siquiera somos conscientes de dónde lo estamos haciendo muchas veces, simplemente lo buscas y esperas que esté en todos los sitios. Y de esa manera pues estamos ahora mismo en todos los sitios. Tenemos una web landing propia del proyecto,
que está muy unida a aldeas infantiles, y luego tenemos nuestros entornos sociales propios del proyecto. Hay nuestro canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok. Con el paso del tiempo, el proyecto está vivo y se va conformando solo, y nos hemos dado cuenta que, bueno, que nuestro proyecto vive muy bien y tracciona muy bien en YouTube, en Instagram, y que luego tenemos otras ventanas que hasta ahora nos están sirviendo como ventanas más secundarias para hacer call to content a las ventanas principales. El modelo que utilizamos desde el punto de vista de la producción es transmedia, o sea, lo que hacemos cuando entramos a grabar es que aprovechamos el día de grabación para generar muchos materiales extras, el contenido y contenidos extendidos al contenido original que nos sirvan para nutrir todas las ventanas sociales en los distintos formatos, tanto verticales, horizontales, de todas las plataformas, y de esa manera adaptarnos a los códigos. O sea, no volcamos los contenidos de la misma manera en todas las plataformas, sino que trabajamos todas las piezas para que cada pieza rinda de acuerdo a los códigos, lenguajes y la arquitectura propia de cada una de las plataformas, ¿no? Y esto nos sirve para hacer una hiperdistribución en todo ese ecosistema propio de distribución que tiene la plataforma. En cuanto al proyecto, tenemos evidentemente que dinamizarlo. Es un proyecto que ha nacido desde cero, es un proyecto que nació con 0 followers. A día de hoy, poco a poco, cada día vamos siendo cada vez más reconocidos y más relevantes en el universo digital, entre la audiencia que buscamos, y en ello nos ayudan también una estrategia de amplificación orgánica con influencers. ¿Qué hacemos? Pues queremos generar una gran comunidad en torno al proyecto, y la capa de influencia, con una cuidada selección de prescriptores que evidentemente tengan audiencias detrás afines al público que buscamos, sean influencers con valores familiares o con valores que transmiten una serie de valores que están alineados con nuestro propio proyecto, pues nos hemos pues generado una red de embajadores que hablan de nosotros y que de alguna manera acercan a sus audiencias nuestro proyecto, de tal manera que conseguimos que traccionen a nuestra plataforma y se conviertan en followers de Tenemos Mucho que Decir. Hemos contado hasta ahora con 27 agitadores que, más allá de los protagonistas, pues han hablado de Tenemos Mucho que Decir y nos han ayudado a generar un tráfico cualificado hacia la plataforma. Evidentemente, aparte de esa estrategia de publicación orgánica y de apoyo por parte de los influencers, también hemos tenido una estrategia de paid media para generar y activar audiencias. ¿Aquí qué hemos hecho? Bueno, pues realmente el proyecto por detrás tiene unos objetivos que están distribuidos como distintas fases. Lo primero que hemos querido hacer es generar una campaña que hable de los contenidos, es decir, estamos distribuyendo los contenidos a través de paid media en distintas redes sociales, de esa manera los empujamos y nos van generando audiencias. Vamos construyendo audiencias con las que después generamos una minería de datos y nos sirven para clusterizar a usuarios que han sido expuestos a determinados contenidos, para después hacer estrategias de retargeting con nuevos contenidos que sabemos que a esos usuarios les pueden interesar, porque si podemos identificar que un usuario pues consumió educación en valores, pues después le retargetizamos lanzándole al mismo usuario el contenido a lo mejor de visibilidad del acoso escolar, ¿no? Entonces, esto nos ha ido sirviendo para ir generando una serie de segmentos de audiencia que hemos ido nutriendo y que nos lleva también a terminar una fase final de la estrategia, que es a toda esa audiencia no solamente la he ido fidelizando, haciéndose que se enganche cada vez más a mis contenidos a través de el retargeting de contenidos, sino que también empezamos a retargetizarles con campañas CTA más llevadas a la conversión, para decirle, bueno, sabemos que eres una persona que te interesa la educación, sabemos que eres una persona, porque nos lo ha demostrado por el tipo de consumo que has hecho entre nuestros contenidos, que estás concienciada. Ahora lo que queremos es decirte qué hace Aldeas con la educación y pedirte que nos apoyes, ¿no? Y entonces de esa manera se cierra todo el círculo para conseguir que esos usuarios que nos siguen no lo hagan como meros espectadores, sino que pasen a formar parte de la familia de Aldeas Infantiles como socios. Y finalmente, bueno, pues esto nos ha llevado, estos son un poco los planos arquitectónicos, ¿no?, que hay detrás de Tenemos Mucho que Decir. Es una plataforma que, como vemos en el lateral izquierdo, tiene una serie de contenidos inspiracionales, informativos y formativos que responden a una serie de formatos audiovisuales. En el centro tenemos esas voces autorizadas que nos sirven como expertos de transferencia de valores, porque son líderes de opinión en cada una de esas áreas temáticas que damos visibilidad en la plataforma, esos niños, esos padres, esos profesionales, esos stakeholders,
pero que al mismo tiempo no solamente son protagonistas, sino también son un pulmón de amplificación que nos hacen llegar a más gente a través de sus propias comunidades. Y luego, evidentemente, tenemos un sistema de distribución de canales, tanto el propio Aldeas, con sus entornos sociales y web, que nos da apoyo y que evidentemente distribuye y se hace eco de nuestros contenidos, los propios canales y perfiles sociales que tiene el proyecto, tanto de la propia web, landing, como las redes sociales, y luego están los canales a través de donde hacemos la amplificación, ¿no? Y la promoción, en paid media y en la parte de otros agitadores o influencers, como decíamos, que hablan de nosotros y que consiguen legitimarnos aún más como un medio de comunicación, un perfil social interesante para seguir. Con todo este ecosistema, ¿qué es lo que pretendemos? Pues ese propósito de ayudar a aldeas infantiles a convertirse en un medio de comunicación legítimo para hablar de la infancia en España. Y este es el resultado. Con esto vamos a ir terminando. Este es el case study un poco del proyecto para que lo podáis conocer. ¿El mundo digital en el que vivimos está absorbiendo la realidad de nuestros hijos? ¿Qué esperamos de la educación? ¿El éxito profesional o personal? ¿Cómo crecen los niños y niñas en una sociedad diseñada por los adultos? Crecemos en una sociedad que cambia cada vez más rápido y donde nadie cuenta con nuestra opinión para decidir qué tipo de sociedad queremos. Si vivimos en una sociedad donde solo cuenta la visión del adulto, ¿cómo vamos a mejorar el mundo que tendremos dentro de 30 años? Aldeas Infantiles también se lo pregunta y por eso cree que tenemos mucho que decir. Soy Francisco Vera, tengo 13 años y soy activista en defensa de la vida. Y sobre justicia climática tenemos mucho que decir. Y sobre pobreza infantil tenemos mucho que decir. Y sobre salud mental tenemos mucho que decir. Y sobre el bullying y cómo combatirlo tenemos mucho que decir. Yo soy Leticia Valera, soy guionista, directora y actriz y también sufrí acoso escolar. Porque tenemos mucho que decir no es solo una plataforma de contenidos transmedia, es mucho más, es un altavoz. Un altavoz que Aldeas Infantiles ha construido contando con la visión del niño como fuerza transformadora del mundo, para crear un futuro entre todos. Educar en valores al final creo que nos hace más humanos y sí que tenemos que acercar la humanización a la educación. Los niños tienen que poder decir en alguna ocasión que algo les afecta, que se sienten frágiles, que tienen miedo. Tenemos que ser felices, o ya, o ahora mismo. ¿Cómo adaptarías la ciudad para las niñas y niños como yo? Yo no pienso que la ciudad debe cambiar para cada uno de nosotros. Debe tener la capacidad de ser la ciudad de todos. Un altavoz que une a niños y adultos para encontrar soluciones, abrir debate y poner sobre la mesa la importancia de defender una infancia feliz para mejorar nuestra sociedad. Cuando estás en el cole ves un túnel sin salida, pero siempre hay una luz al final. Que cuando dejes de estar en el foco del bullying no es solamente huyas, sino trátalo, háblalo. Estamos imaginando el mundo en el que queremos vivir a través de nuestras propias historias, compartiendo nuestras experiencias con los demás y aprendiendo los consejos de padres y adultos que creen en nuestra voz. La sociedad española es diversa, no es algo que esté por venir, sino que es algo que ya es. Que emigrar es un hecho que nos ha acompañado en toda nuestra historia como humanidad. A día de hoy, tenemos mucho que decir, ha conseguido amplificar nuestras voces en todas las redes sociales. Tenemos mucho que decir, ha empezado a dibujar un futuro mejor, no solo para millones de niños, sino para todos. Porque Aldeas Infantiles puso la primera semilla en 1967, para que aquellos niños que ahora son adultos, y nosotros, que dentro de unos años también lo seremos, sigamos dando voz a la infancia, la verdadera semilla del futuro. Bueno, y como conclusiones ya para terminar, pues aparte de los resultados, que lo más interesante es que hemos tenido pues, a lo largo de más de 200 contenidos que hemos producido, entre todos los contenidos que hacemos sociales, más esos 18 grandes contenidos, han pasado más de 60 invitados por la plataforma. Ya hemos impactado casi al 50% del público objetivo que nos poníamos como meta, que es aquella población entre los 25 y 54 años de clases sociales medias y altas que también nos pueden interesar como futuros donantes. Y bueno, los pilares estratégicos es que esto es un proyecto que tiene una pretensión a largo plazo, es un proyecto que poco a poco se va consolidando, que va creciendo, que está al servicio de toda la organización, que abraza y es integrador con todos los agentes transformadores
de la sociedad, que son los principales responsables de generar el cambio. Y uno de los principales hitos más importantes es toda esa red de Key Opinion Leaders que está constituyendo Aldeas Infantiles y que también previo al proyecto pues, quizás no tenía tanta posibilidad, y que hemos demostrado que tenemos mucho que decir, también está sirviendo como un facilitador para que muchos de los personajes de relevancia pública se estén de alguna manera uniendo a aldeas, porque les damos un espacio de conversación donde son libres de poder expresar y mostrar lo que ellos están haciendo en pro de los derechos de la infancia, ¿no? Y al final es un proyecto que está cumpliendo esa misión inicial que decíamos de relevancia, de dotarle a la marca de mayor notoriedad y evidentemente a través de un contenido bien hecho, bien distribuido, y que de alguna manera queremos que esté funcionando hacia la consideración de aldeas entre la población española. No sé aquí, Laura, si quieres complementar y yo solo, algo. como sé que vamos fatal de tiempo, simplemente apostillar una cosa muy relevante, porque en relación a los posibles embajadores que mencionabas, que era un objetivo que no estaba pensado inicialmente para el proyecto, sí que es verdad que obviamente los resultados externos, ¿no?, son evidentes porque nos colocan, ¿no?, como referentes y como relevantes en sectores en los que antes no estábamos, pero también hemos detectado internamente en la casa, en la organización, que ha tenido un impacto interno muy importante, que estoy segura de que los que trabajáis en comunicación y marketing sois conscientes, ¿no? A veces tratamos mucho desde las organizaciones de controlar los mensajes que salen hacia afuera. Son mensajes muy institucionales y nos da miedo que otros hablen de nosotros. Sin embargo, este proyecto nos ha ayudado a perder esos miedos, ¿no? Nos ayuda a que otros hablen de nosotros y vemos que no pasa nada, que no es compatible, ¿no?, que nosotros no tenemos la potestad única de hablar de nuestra marca o de hablar de aldeas infantiles, sino que la sociedad puede hablar de nosotros y que todo eso contribuye a mejorar la organización, a mejorar la sociedad y a seguir avanzando. O sea, que yo creo que ha sido un resultado muy importante para nosotros a nivel interno que también hay que destacar. Y bueno, disculpad por el tiempo, que se nos ha ido algunos minutos, y ahora sí que si tenéis algún tipo de pregunta que queráis que resolvamos, estamos a vuestra disposición. Yo veo aquí una pregunta, Luis, que me hace especial ilusión. Nos preguntan que si este programa está marcado en algún programa de financiación pública. Ojalá, si hay algún administrador entre nosotros, no nos importaría contar con una ayudita más. Y sí que aquí destacaría, ¿no?, que es un proyecto que cuenta con una inversión, ¿no?, pero que al final depende mucho del altruismo, de la voluntariedad, de mucha gente que se ha implicado, de todos esos líderes de opinión, de todos esos embajadores que estamos sumando al proyecto y que muchas veces de forma muy desinteresada nos están apoyando, y quería también destacarlo, ¿no? Estupendo. Vamos a ver si encontramos algo más, porque es verdad que hay algunas. Mira, nos preguntan si durante estos 6 meses de proyecto ha convivido el proyecto en las redes con otro tipo de contenidos de aldeas. O sea, entiendo que lo que nos están queriendo decir es si esto está sirviendo un poco como escaparate para hablar en concreto de la labor de aldeas. Ante esto, comentar que justamente no, lo que hemos querido ha sido crear una marca paralela. Al final es un brazo más de Aldeas Infantiles, es un altavoz, como decíamos, pero no se trata tanto de hablar de la labor de aldeas, sino de hablar de la infancia, de hablar de los problemas y de las inquietudes que tienen los jóvenes a día de hoy, las familias, e intentar mejorarlas. No se trata de hacer un autobombo de la labor que está haciendo Aldeas, porque para eso existen otros espacios de comunicación y donde Aldeas comunica. Aquí realmente es conseguir generar un medio que hable de la infancia, ¿no? Laura, no sé si sí, quieres... totalmente de acuerdo. Al final eso nos haría un poco romper con el objetivo inicial de escuchar y dar voz a otros, ¿no? Al final los mensajes institucionales quedan para otros canales y sí que es más bien a la inversa, ¿no? Desde los canales propios de la organización, lo que sí que estamos aprovechando es todo el material que se genera, porque es contenido de mucho valor para informar a los públicos habituales de nuestros canales, tanto a nivel interno como externo, pues para informar de los distintos episodios del proyecto. Entonces eso también enriquece nuestros canales habituales, generando pues un contenido pues más potente también. También hay otra pregunta que nos habla un poco del futuro, de si hay algún camino o novedad que el proyecto le veamos que tiene sentido. Y bueno, aquí sí que sin desvelar mucho, porque tampoco podemos todavía bueno, pues materializarlo, pero sí que es verdad que el objetivo de la plataforma también es trascender un poco las fronteras digitales, ¿no? Sí que tenemos en mente
que el proyecto pueda entrar en contacto directo con los beneficiarios, ¿no? Y entonces por ahí tenemos un proyecto de que pasemos un poco lo que hablamos de pasar del storytelling al story doing. Sí que creemos que tenemos mucho que decir, tiene tanto potencial que va a querer salir a la calle y sobre todo entrar en contacto directo con el sistema educativo, con las familias, pudiendo dándoles herramientas y metodologías in situ y generar espacios de conversación, al igual que hemos hecho a nivel digital y audiovisual, pero en el escenario real. Esto es otra de las preguntas que nos hacían. Bueno, no sé si, Laura, tú ves algo más. Sí, yo creo que no hay ninguna pregunta más. Simplemente veo que también hay personas que quieren ponerse en contacto con nosotros, estoy leyendo. Yo les invito, tenéis aquí los correos, tanto de Luis como mío, por favor, escribirnos y estaremos encantadas en daros respuesta, encantados de daros respuesta, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos. Luis, yo como mensaje sí que me gustaría, antes de terminar, un poco ese espíritu del proyecto, pues que nos lo llevemos un poquito todos a casa, ¿no? Que escuchemos más a los niños, que les demos voz y que descubriremos realmente, si nos ponemos a su nivel, que tienen mucho que aportar y que con su participación seguro que la sociedad es muchísimo mejor. Nada más. Pues nada más que añadir. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia y por vuestras felicitaciones, porque también hemos leído en los comentarios que os ha gustado mucho, con lo cual nos agrada muchísimo a ambos y que esperamos sobre todo que hayamos cumplido el objetivo de compartir conocimiento, que al final es el objetivo de estas webinars y de la IAB. Así que gracias a todos y que tengáis una feliz mañana. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.